Veniste, Juli. ¿Qué tal, amigos y amigas de Radiográfica? Bienvenidos. Esto es Dicho y Hecho, el programa del Partido Comunista Congreso Extraordinario, la izquierda en el frente de todos, en una nueva emisión de este miércoles 20 de octubre del 2021, transmitiendo en vivo, señores, en vivo, aquí por la querida Radiográfica, la FM 89.3. Y bueno, ya en una semana caliente por el arrastre que venimos, ¿no?, de las discusiones políticas y económicas fundamentalmente, y una semana que inició con manifestaciones de todo tipo. Así que bueno, vamos a estar un poquito analizando y abordando lo que dejaron estas marchas, las sensaciones, también las perspectivas que se abren en torno a estas movilizaciones, ¿no?, y las distintas tensiones que se van despertando y suscitando cada vez que el pueblo se expresa de diversas maneras en las calles fundamentalmente. Me acompaña, como siempre, del otro lado el amigo y camarada Juan Cuenca. ¿Cómo andamos, Juancito? Hola, buenas tardes, Fede, ¿cómo va? Muy Acá, un bien, acá día andamos. bastante lindo nos tocó ahora hoy día en cuanto a clima. Las últimas veces Hoy nos... un Sí, espectáculo, sí, la verdad. Que la semana pasada venía ahí, viste, no se definía, pero al parecer ya entramos derechito a una linda primavera. sí, 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 totalmente. Veníamos con días más grises, más lluviosos todavía, sin terminar de salir del invierno, ¿no? Pero bueno, ya entramos. Totalmente. Así que, bueno, y en ese clima ha entrado, digamos, el calor, los días que rondan estos 20 grados, 25 grados de a poquito. Eh, bueno, también va entrando en calor la agenda política, ¿no? La agenda del pueblo, creo yo también, porque en la medida que se van tomando iniciativas y se van ajustando aquellas cosas que venimos observando que no funcionan, sobre todo en el ámbito económico. Y bueno, la gente se va expresando, el gobierno también va tomando algunas iniciativas y en esas iniciativas también te encontrás con que en el camino tenés sectores, como siempre lo decimos, estos sectores concentrados de la economía, que van a hacer todo lo posible como para obstaculizar cualquier intento de búsqueda de equidad, al menos en las cosas básicas como lo que son los alimentos, ¿no? Por estas horas estamos discutiendo si se van a congelar o no los alimentos, qué empresas acatan una medida de estas características o no, aquellos que amenazan con empezar a desabastecer. Bueno, la cantinera de siempre cuando se trata de apenas rajuñar un poquito de las ganancias, ¿no?, de estas grandes empresas que sin duda tienen un poder inmenso en la República Argentina. Sí, totalmente. El secretario de la Cámara de Comercio de Argentina dijo claramente, amenazó claramente, diciendo va a haber desabastecimiento. Con lo cual no podemos esperar nada que venga de esos empresarios. En cuanto, o sea, no podemos pedir por favor, a eso estoy yendo, ¿no? El Estado se tiene que poner, el gobierno se tiene que poner las pilas en hacer cumplir esas normativas, porque del otro lado no hay nada de voluntad, y eso también lo vimos en cuanto a que el gobierno llamó a dialogar a la oposición y la oposición dijo que no. Bueno, creo que eso ya tiene que ser la gota que rebasa el vaso, que en realidad viene revisando hace por lo menos un año y medio, pero bueno, como que ya es más concreto la Es más negativa de la visible, oposición. ¿no? Se, Claro, se totalmente, materializa cada día más. totalmente, totalmente. Bueno, es esa actitud cuasi destituyente que han manifestado siempre, salvo los primeros meses de gobierno en donde decían que, bueno, estaban dispuestos al diálogo, estaba claro y lo dijimos siempre que no era más que un maquillaje, digamos, de la posición de una fuerza política que venía de perder las elecciones. Entonces, no, en ese sentido, nunca eran de confiar porque sabemos a quiénes representan, qué intereses son los que están representando y por lo tanto
no hay forma de que la derecha verdaderamente negocie algo del poder que tiene en cualquiera de las áreas, sea en la economía, sea en la justicia, sea en los medios de comunicación, lo que fuera, son en ese sentido totalmente inflexibles. Entonces, bueno, mucho más ahora en un contexto electoral, en un contexto donde obtuvieron algunas señales positivas en relación a las expectativas que tenían en tanto a los números electorales, bueno, endurecen su posición y en ese sentido es que se va a seguir tensando las distintas posiciones y las relaciones que hay, tanto en las cámaras parlamentarias como en la propia vida política y económica, ¿no? Porque muchos de estos sectores de la oposición son también los mismos que gestionan en el sector privado este tipo de amenazas que vos recién mencionabas, este tipo de aprietes o este tipo de prácticas destituyentes por doquier. Entonces, bueno, es momento, digamos, de salir al cruce con otra impronta, con más fuerza, con más organización sobre todo, y bueno, gran parte de todo eso yo creo que estuvo expresado en las manifestaciones que vimos el domingo y el lunes, cada una con sus características, cada una con sus participantes, sus perspectivas, pero bueno, lo interesante es que se pudo materializar cierto disgusto, ¿no? O ciertos reclamos el domingo, y se pudo ver también el lunes una cantidad de trabajadores muy importante, si bien celebrando una fecha importante para los peronistas, pero que bueno, en definitiva, siempre es importante que haya un movimiento obrero organizado, movilizado y en la calle, ¿no? Después vamos a estar viendo y analizando un poquito más la posición, ¿no?, que ha tomado la CGT, por lo menos en cuanto a los documentos públicos que se conocieron en relación al contexto, ¿no? Así que, Juancito, si te parece, vamos a ir metiéndonos de a poco en todo esto. Antes, déjame mandarle un gran abrazo a Raúl Romano, que más tarde lo vamos a estar escuchando, y otro también para nuestro operador de siempre, desde cada semana, Juli Pelliza, que nos está dando una mano desde la operación técnica aquí de la gráfica. Si tenés ahí a mano, Juancito, dejemos las redes sociales y contactos para quienes quieran ponerse en comunicación con nosotros. Por supuesto. En Twitter, dicho y hecho, RG con mayúscula. En Instagram, dicho y hecho radiográfica, todo junto y minúscula. Y en Facebook y el reciente canal de YouTube, dicho y hecho radiográfica, pero separado y en mayúsculas. Muy bien, clarísimo. Bueno, ahora sí vamos a meternos primero en lo que fue uno de los hitos, creo yo, de la semana pasada, la marcha del 17 de octubre, en donde las madres de Plaza de Mayo convocaron fundamentalmente una manifestación en rechazo del pago de la deuda con el FMI. Recordemos, el próximo año vence algo así de 18.000 millones de dólares que hay que abonar, y que bueno, gran parte de la discusión que está en torno a todo esto es si eso se patea, si se paga, si no se paga, si es legítima, si no. Bueno, las madres y gran parte del movimiento nacional y popular se manifestó el domingo pasado, perdón, y si te parece escuchemos un fragmentito de lo que decía Eve en su intervención. ¿Qué pasa? Cuando un niño sale a robar, la policía lo manda con el pelo. Sale a robar con el poder. ¿Usted quiere que nosotros le paguemos la deuda al banco? Es el chorro más grande que tiene el país. ¿Qué tenemos que hacer con esto que nos gusta? Si a un pibe que roba para pagar, lo fusilamos con los bancos. Y encima lo premian al policía que nos mata. Señor presidente, yo le pido una cosa, que nos escuche, que nos atienda. No somos uno, dos o tres, somos millones, la mitad de la población está pobre, más que pobre.
hay mamás que acuestan 5 niños en una cama. Una vez que murió un chiquito, ¿cuántos duermen en esta cama? Millones. Uy, en mi casa era mucho más chiquita, dormimos 5. A mí se le cae la cara de dolor. Hay chicos que todavía no saben calzar. ¿Cómo puede ser? ¿Qué no quieren decir? Usted va a hablar con la idea. Va a hablar con los ricos, con los pocos que de ley, que no saben lo que es ir a comprar un kilo de carne, que no se puede comprar. Y otra vez estamos con el engaño, que hasta diciembre va a ser, no sea que el precio. No se puede comprar la carne, está carísima. ¿Qué le da de comer a la perra que tiene? ¿Cuánto gasta? Yo me pregunté muchas veces. ¿Cuánto gasta por mes para darle de comer a la perra? No es que no quiero que coma, no quiero mucho los perros. Pero me gustaría saber, para comparar, a ver dónde saca la cuenta. Así que, señor presidente, por favor, hoy empieza nuestra lucha para no pagar la deuda externa porque no debemos nada. Ellos nos deben a nosotros y nos deben vida, 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 muchas gracias. Muchas gracias. Venite, Puli. Bien, ahí la escuchábamos a Eve de Bonafini, como siempre, ¿no? Dando en la tecla y teniendo la capacidad también de hilvanar una cantidad de ideas y de puntos de vista en pocas palabras, ¿no? Acá ubicando, digamos, al responsable de haber tomado esta deuda fraudulenta con el FMI, como es el caso del expresidente Mauricio Macri, también ubicando, ¿no?, la exigencia a Alberto Fernández de no avanzar en una negociación que perjudique, digamos, o que agrave la situación de los pobres, de la clase obrera, de los trabajadores de la Argentina, del pueblo en general, producto de no solamente de la pandemia agravada, sino también de lo que dejó la propia gestión de Mauricio Macri. Entonces, gran parte de lo que se está discutiendo en este momento es si vamos a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que condene por muchos años el desarrollo, el progreso, el bienestar, todo lo que implica, digamos, pagar una deuda de esas características, incluso en términos de soberanía, o vamos a seguir exigiendo por parte del movimiento obrero organizado, los movimientos políticos, sociales, de todo nuestro pueblo, digamos, saliendo a defender a un gobierno y a respaldar a un gobierno para que pueda llevar adelante una negociación de la mejor manera posible, para no pagar esta deuda o de mínima pagarla en por lo menos 30 años, ¿no? Entonces, el eje está ahí y fue, creo, certero el motivo por el cual las madres, en este caso Eve, convocaron a la marcha de este domingo, y que sin duda fue algo muy esperado, muy emotivo para muchos, y que, como bien decía ella, recién ahora va a estar empezando un momento de lucha muy importante para poder afrontar esta deuda con otra fuerza popular. Vos estuviste ese día también, Juancito. Sí, un día muy lindo del pueblo movilizado, ¿no? Después de tanto tiempo que pudimos volver a salir a las calles. Y con respecto a la deuda, lo leí en nuestra palabra, decía, a mí personalmente no me preocupa si se paga o no se paga la deuda, me preocupa quién la va a pagar. O sea, ¿la vamos a pagar nosotros o la van a pagar quienes contrajeron la deuda? Porque el pueblo no pidió esa deuda, el pueblo no fue a tocarle la puerta del FMI a decir, che, danos plata. Fue Macri, fueron los empresarios, fue el gobierno anterior. Entonces, con cualquier cosa, como en cualquier deuda, corresponde que la pague quien la contrajo, no cualquier otra persona. Sí, tal cual. Bueno, gran parte de esa discusión, y que muchos, viste, lo han tomado esta iniciativa como una cuestión de extorsionar a Alberto o al gobierno
para ir en determinada dirección. La verdad que acá no existe ninguna aspecto de esas características, sino es manifestar la voluntad de grandes mayorías que pensamos que hay que poner las cosas en su lugar, como bien decías vos. Bueno, y responsabilizar fundamentalmente a quien tomó esta deuda, como es el caso del gobierno de Macri, como las propias autoridades del FMI, ¿no? Que violando sus propios estatutos otorgaron este tamaño préstamo que equivale, digamos, al préstamo más grande que hizo el FMI en muchísimo tiempo. Incluso la misma cantidad de plata que le dio solo a un país como el nuestro fue la misma cantidad de plata que le dio, creo que, no sé, a 50 países en el mismo año. Claro, entonces, para dimensionar también un poco los números y de la jugada que mal le salió al haber apoyado o haberle prestado plata a Mauricio Macri para su campaña electoral. Bueno, en todo este contexto, digamos, también estuvo la otra manifestación del lunes, en donde sinceramente, si bien hubo una gran cantidad de gente movilizada allí, se vio también otra de las facetas de nuestro movimiento obrero, sobre todo de una dirigencia de la CGT, que como ya nos tiene acostumbrados, cada día más timoratos a la hora de posicionarse ante los principales conflictos, ante las principales disputas que tiene que llevar adelante el movimiento obrero, simplemente emitieron un comunicado en el que ni siquiera pudieron poner con nombre y apellido quién era uno de los grandes responsables de esta crisis económica que está atravesando el país. No solamente la pandemia, sino también la política y la situación económica heredada del macrismo, ¿no? Entonces, ahí son distintos componentes los que habría que ir analizando y también forzar por parte de todos los sectores del campo nacional y popular a que se pueda torcer esta actitud, ¿no? De la conducción de la CGT en este caso. Sí, totalmente. Una CGT que no se quiso movilizar junto a las madres, junto a gran parte del campo nacional y popular y domingo, que eligió ni siquiera movilizarse a Plaza de Mayo, se movilizó por las 9 de julio, que emitió un comunicado totalmente tibio. Y bueno, nos acordamos, la misma CGT que pactaba con Macri durante su gobierno, durante la pandemia macrista. Entonces, bueno, no es de extrañar esta actitud, pero sí da mucha pena que un movimiento obrero tan potente, tan grande, tan organizado, tenga una conducción tan burocrática y tan tibia a la hora de posicionarse en cuanto a lo que son los destinos de nuestra patria, básicamente. Sí, totalmente. Así que bueno, ahí es importante rescatar o resaltar, ¿no? Que se trata de este tipo de conducción y que también, ¿no? Son válidas y confortantes también otras posiciones dentro de la CGT, como la Corriente Federal, ¿no? Donde tienen directamente una cantidad de puntos y un programa de acción concreta con propuestas y con posicionamientos claros, ¿no? Esto lo subrayo, con posicionamientos claros en relación a todas las discusiones que debe afrontar el movimiento obrero y el movimiento nacional y popular en su conjunto, ¿no? Así que bueno, tema que vamos a seguir abordando en los próximos programas. Y después, para cerrar este segmentito, queríamos compartir una de los fragmentos de lo que fue el discurso de la vicepresidenta de Cristina el sábado, en donde hacía referencia a la necesidad de salir a discutir con otra impronta, con otras características, porque es el único camino que tenemos también desde nuestras fuerzas populares para poder torcer el brazo, digamos, al poder real en la Argentina. ¿Le parece? Escuchemos a Cristina y ya cerramos. Entonces, si hemos llegado a un punto en la Argentina donde las cosas son ya demasiado evidentes, volver a insistir con lo mismo me parece realmente de tontos y tontas. Por eso, más allá de los gritos, acostumbrémonos también a retomar la discusión
en el barrio, en la cola de la panadería, en el colectivo, en el subte. No podemos dejarnos intermediar más. Retomemos la discusión política en serio, porque la verdad que hemos estado más de un año encerrados en nuestras casas, donde el único interlocutor era la pantalla de la televisión. Nada bueno puede salir de ahí. Nada bueno puede salir de que solamente interlocutás con la pantalla de televisión. Desastre en puerta. Desastre en puerta. Es necesario volver a la discusión, a la participación, al debate. En serio que es necesario. Bien, clarísimo lo de Cristina, parte de lo que venimos proponiendo y discutiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Torcer las discusiones que la propia agenda mediática de la derecha nos va proponiendo, tener otras herramientas de la militancia como para poder discutir cara a cara y tener, digamos, otras chances también de generar esa conciencia popular, esa conciencia en nuestro pueblo para poder ponerle el cuerpo a las discusiones más estructurales, a las discusiones de fondo que efectivamente necesitamos encarar, porque si no, ante cualquiera de los intentos o buenas intenciones que pueda tener el gobierno de Alberto, no van a surtir efecto, no van a poder prosperar, porque ante la primera iniciativa la derecha va a mostrar los dientes y va a mostrar todas las alternativas que tiene como para frenar alguna conquista de derechos o algún avance de las clases populares. Así que bueno, esto es menester imprescindible lo que plantea Cristina como para poder revertir la historia, no solamente para las próximas elecciones, sino de cara a el futuro del proyecto nacional y popular. Así que bueno, previo a irnos a la tanda, queríamos compartir la columna de Raúl Romano, que se refiere también un poco a todos estos temas, así que lo escuchamos, lo dejamos con Raúl y vamos derechito a la tanda, y a la vuelta nos vamos a meter también en algunas cuestiones del mundo del trabajo. Yo diría que en la Plaza del Pueblo volvieron a si querés pegar a la tanda, meter el separador y pegar a la tanda, sino cientos de miles de flores y de voluntades que tiene que el gobierno prestar atención, porque ahí hubo reclamos. Uno de los fundamentales fue la convocatoria de Eve de Bonafini en cuanto al no pago de la deuda externa, ¿no? Bueno, eso yo creo que no sé qué nota habrá tomado el presidente, pero bueno, fue el contenido principal de la marcha, ¿no? Y lamentablemente creo que el presidente perdió la oportunidad de dirigirse al pueblo para explicar, bueno, cuál era la situación y hacia dónde vamos, qué planes tiene para salir de esta situación de crisis profunda en el cual estamos sumidos nosotros. Entonces, bueno, y teniendo en cuenta que la exigencia del Fondo Monetario es el pago por una deuda que no hay que dejar de explicar al pueblo que es ilegal y adquirida o contraída por un presidente neoliberal. Hay que tener en cuenta esto porque lo que va a regir, en cierto modo, va a influir en la economía de nuestra patria. Entonces, bueno, tener bien presente que ellos, la derecha que quiere volver al poder y que quiere ganarnos el 14 de noviembre, representa esos intereses, y más descaradamente profascista directamente. A ese enemigo tenemos que vencer, y a ese enemigo tenemos que derrotar el 14 del 11. Yo digo que todavía la propaganda desde arriba, desde el gobierno y de algunos sectores, es floja. Yo no sé si es porque no se quieren comprometer o porque, bueno, es la política socialdemócrata
el presidente que tenemos, al cual tenemos que defenderlo, porque la alternativa es la derecha fascista que nos está amenazando, compañeros. Entonces yo digo, unidad, como se vio en las calles, tanto en la concentración de Plaza de Mayo como del movimiento obrero. Aunque el movimiento obrero dirigido por estos tránsfugas, ¿no?, convocaron. Aquí lo que la gente que fue, los compañeros que fueron ahí, fueron porque consideran que a la CGT como el organismo fundamental de la clase obrera, pese a estos dirigentes traidores, que no se animaron ninguno de ellos a leer el documento que ahí leyó un locutor, no un obrero, sino ellos. Es decir, compañeros, que aquí nos encontramos ante la tarea inmensa de organizarnos y estar en la calle, como estuvimos los 2 días, para exigir al gobierno que aplique medidas concretas contra estos grandes monopolios que nosotros vemos cómo encarecen los productos de primera necesidad y en general. Estos con reuniones, con acuerdos tibios, no se cambia. Aquí hay que imponer el poder que debe tener un gobierno popular para que realmente paren todos estos aumentos. Hay un acuerdo, o se está tratando un acuerdo por 90 días. Esto todavía está resistido por los grandes capitalistas del país. Y en esto nosotros tenemos que estar atentos, como trabajadores, como la sociedad que está sufriendo las consecuencias de estas políticas de los grandes, porque parecería que aquí gobiernan, no el gobierno, sino los grandes monopolios, formadores de precios. A ellos todavía no se les toca. Entonces, aquí es con estas expresiones del domingo y del lunes, marchar hacia adelante para exigir al gobierno que ponga en vereda a los grandes monopolios que nos están, impidiendo vivir como nosotros, como seres humanos, debemos hacerlo. Y la unidad para ello, demostrada en las 2 plazas, es el camino para realmente derrotarlos y para obtener mejoras para nosotros, los argentinos. Gracias. Dicho y hecho. Construyendo una trinchera de ideas para tomar el cielo por asalto. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado. Yo decido que se respete al que trabaja. Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La izquierda es la tercera fuerza nacional, la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador, para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI. La izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro diputadas, Solano y Trimarchi legisladores. Frente de Izquierda, lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales. Sí a la igualdad. Sí a la educación pública. Sí a la ciencia argentina. Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Obvio que sí. Sí, claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí. Sí. Re. Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos, lista 502. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto. Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado. Yo decido que se respete al que trabaja. Yo decido que se respete al que da trabajo. Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa. María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Inicio de espacio publicitario. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entrá a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. radiocut.fm, la radio que te gusta, a la hora que quieras. ¿Querés polemizar? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Bien, continuamos aquí con Dicho y Hecho, 14:39 minutos. Y bueno, Juancito, dejemos nuevamente las redes sociales para quienes quieran ponerse en comunicación con nosotros. Dale, en Twitter nos encuentran como Dicho y Hecho RG en mayúsculas. En Instagram, Dicho y Hecho Radiográfica, todo junto y en minúsculas. Y en Facebook y el canal de YouTube, Dicho y Hecho Radiográfica, pero separado en mayúsculas. Bien, clarísimo. Y también déjame anunciar, porque la semana pasada salió Nuestra Palabra, el periódico del PCCE, y se titula Neoliberalismo Nunca Más, y con una edición muy linda, muy creativa también, con una versión caricaturesca, ¿no?, de los referentes de la oposición, de Vidal, de Macri, de Larreta, de Tetaz, de Santilli, ¿no?, anunciando y pregonando los principales postulados, ¿no?, que la derecha hoy promueve en este contexto de campaña y que verdaderamente son parte de los ejes que estamos saliendo fuertemente a confrontar con ellos. Así que bueno, para quienes quieran adquirirla pueden ponerse en contacto a través de las redes de Dicho y Hecho, y se las alcanzaremos. Y si no, bueno, pueden leerla también en www.pcc.com.ar. Juancito, vamos a meternos en un tema que es, como decía, trascendental para la clase trabajadora fundamentalmente, porque ya desde hace algunas semanas que se viene hablando, pero muy bajito, no ha tenido grandes repercusiones, y el tema está vinculado a la propuesta de Juntos por el Cambio a promover la eliminación de las indemnizaciones por despido, ¿no? Un tema vinculado a la flexibilización laboral que el macrismo insistentemente viene trabajando desde hace mucho tiempo. La derecha en general es uno de sus caballitos de batalla para avanzar en contra de la clase trabajadora. Y bueno, en el último tiempo algunos proyectos se han presentado y han tomado estado parlamentario y están en debate en las comisiones de trabajo, en las comisiones de presupuesto y demás. Así que si te parece, escuchemos a uno de los referentes, digamos, de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, aspirante a la presidencia en 2023, que se refería al tema de esta forma. Vos tenés que tener en cuenta los trabajadores actuales y a millones y millones de personas que hoy no consiguen un trabajo. Porque nadie toma un empleado en Argentina con sistemas como este. Yo no digo que haya que sacarlos de un día para el otro todo junto. Ahora, tenés que ir yendo a un sistema, por ejemplo, el sistema de la construcción en la Argentina, donde hay una cuenta seguro, ¿no? Exactamente, mucho más parecido a un seguro
que a tener que pagar la indemnización. Cuando termine la Incluso para el reta, trabajador dele termina cortina siendo mejor. unos Es un buen segunditos sistema y ya ahí que mandarle ya la entrevista funciona en este derecho. país. Está Que tenemos preparada que estudiar cómo podemos generalizar para nuestro sector. minutos. No te estoy hablando de traer el sistema de Suecia ni de Dinamarca. De acá, de la industria de la construcción, ya está aprobado. Entonces, claramente tenés que ir de la indemnización a un seguro. Bien, continuamos con el tema de estos proyectos, ¿no? Que busca la oposición, el macrismo ya desde hace mucho tiempo, en sus intentos, en sus reiterados intentos, ¿no? Por flexibilizar las condiciones laborales, ¿no? De los trabajadores. Ya está en comunicación con nosotros nuestra compañera Marcela Leites. Ella es abogada, trabaja con temas vinculados al derecho laboral, así que la saludamos. Fede Flumini y Juancito Cuenca te saluda. ¿Cómo andas, Marce? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias por este ratito. Y bueno, queríamos charlar con vos más que nada un poco sobre este tema que viene un poquito olvidado en la agenda mediática ya en las últimas semanas, porque bueno, no fue una sorpresa, pero sí llamó la atención que el propio macrismo en plena campaña electoral ponga arriba de la mesa un tema tan importante para gran parte de nuestra clase trabajadora, el hecho de querer flexibilizar las condiciones laborales y de plantear abiertamente que van a buscar en el Congreso, por medio de distintos proyectos legislativos, eliminar las indemnizaciones por despido de los trabajadores. Bueno, preguntarte a vos más o menos qué es lo que se conoce de estos proyectos, qué intenciones tienen, más o menos qué es lo que está proponiendo el macrismo en caso de avanzar este tipo de proyectos en el Parlamento Nacional. Mira, a mí la verdad que no es, a mí la verdad no me sorprende, porque en general todo el tiempo hay desde el sector empresarial una puja por el tema de las indemnizaciones. Entonces, en el contexto en que estamos hoy, en el cual el macrismo necesita sumar más votos, necesita derechizarse, porque necesita también sumar votos de distintos espacios que hoy le están restando votos, salen con este tipo de propuestas, toman algunas inclusive propuestas que todo el tiempo ingresan proyectos que hacen que se solicite esto de se empiece a proclamar que las indemnizaciones atentan contra la generación de empleo, cuando todos sabemos que eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero bueno, yo creo que ahí, por un lado, hay una cuestión política, por un lado hay una cuestión legal. Yo creo que, de hecho, no tanto lo legal, hoy me parece que predomina más lo político que lo legal, porque, en definitiva, un proyecto de este tipo no podría pasar un chequeo de constitucionalidad, porque la realidad es que atenta contra todo el bloque de constitucionalidad, contra los tratados de derechos humanos, que nosotros incorporamos en el 2004 a nuestra Constitución. Por ende, una vez que si pusiéramos que este tipo de leyes se aprobarían en el Congreso, una vez que se sancione, no pasa a un juzgado por la cuestión de constitucionalidad. Entonces los tipos hacen esta prueba también para ir viendo el humor social y nos tiran esto, cuando en verdad con este tipo de ley lo que nos están diciendo es, bueno, sí, se va a generar más trabajo. Hoy la sociedad lo que nos está pidiendo es eso, la sociedad necesita más laburo, eso obviamente no se puede esconder, pero tampoco esto es una medida que lo genere. O sea, está comprobado desde el 2003, creo que Cristina que Néstor asumió el 2003 con un 26% de desocupación, si no me equivoco, 26-29%, y cuando se fue Cristina en el 2015 el porcentaje era de 6% de desocupación. Entonces no podemos decir que en ningún momento de todos esos años se modificaron las indemnizaciones, todo lo contrario. Entonces no podemos afirmar eso, es totalmente equivocado.
Lo que sí podemos decir es que esto también, obviamente, lo aprovechan los empresarios, porque obviamente estuvieron toda la semana hablando de que los trabajadores son un costo, que es un costo mantenerlo y es un costo despedirlo, cuando si vos tenés un trabajador efectivamente bien registrado, el costo no es tan alto, depende mucho de la antigüedad y depende mucho cómo lo tenés registrado, pero en general las indemnizaciones en el ámbito privado corresponden a un mes, de sueldo por año trabajado, así que si uno tiene un trabajador bien registrado no tendrías que tener tanto problema, pero bueno, más allá de eso, la cuestión principal es esta, es una cuestión política, y ellos salen con este tipo de planteos, proyectos que no tienen ni pie ni cabeza, y después cuestiones que son casi ridículas, porque si uno se pone a pensar, el proyecto lo que plantea, un poco que lo reflotó un poco Larreta, haciendo referencia esta semana a los fondos que se usan en la construcción, el fondo al que aportan los obreros de la construcción. Inclusive nosotros entendemos que un trabajo en la construcción es un trabajo que es por temporada, o sea, a veces vos tenés trabajo y a veces no tenés, por eso es importante que ellos hagan ese tipo de aportes, pero todos los trabajos no son así. Entonces ellos se agarran de esa situación para decirnos que todos tenemos que aportar a un seguro o a un fondo de indemnización e inclusive pagarnos nosotros mismos la indemnización. O sea, es una locura. No, eso está clarísimo, esto que decís de Larreta, que lo escuchábamos hace un ratito, ya lo vienen planteando desde hace un tiempo y poniendo, ¿no?, un poco el eje o como modelo este esquema que se maneja dentro de la construcción. Ahora, de lo llano, digamos, estrictamente desde lo conceptual de este tipo de proyectos de flexibilización o de eliminación de la indemnización, ¿cómo funcionaría como para también uno poder entenderlo, que los compañeros puedan entenderlo? ¿Cómo es que funciona que el propio trabajador se estaría financiando su propio despido en caso de que así ocurriera? Sí, lo que ellos plantean es que los trabajadores aporten un seguro de garantía de indemnización. Esto es que todos los meses con los aportes que te descuentan de la obra social, te descuentan del sindicato, bueno, te van a descontar además, o sea que vos mismo vas a aportar ese fondo, una parte de tu sueldo, y una vez que el empleador, por ejemplo, decida despedirte, te van a pagar otro tipo de salario o asignación, ni siquiera te van a pagar una indemnización completa, en función de los meses o de la antigüedad que vos tengas. Hoy nosotros nos ponemos a pensar, a vos te despiden un trabajo, o sea, que te despidan no es solamente una cuestión así como de, bueno, vos te despiden y bueno, mañana salís, consigues tu trabajo y seguramente vas a conseguir cómo pagar las deudas, cómo pagar el alquiler, no, o sea, justamente por eso hay una indemnización que es integral, que ocupe todos los rubros que el trabajador tiene que percibir o que no percibió durante la relación laboral, pero es una indemnización respecto a una decisión que toma el empleador. El empleador tranquilamente te puede despedir, con causa o sin causa, pero te puede despedir. O sea, hoy no podemos decir que el empleador está atado, o frases así como que acá no se puede generar empleo, no te dejan generar empleo porque los impuestos, que esto, que lo otro. O sea, hoy el empleador, si quiere despedir a una persona, le despide. El problema está en que justamente el empleador sigue teniendo sus bienes, sigue teniendo su empresa, que puede ser una pyme, puede ser una empresa más grande, pero el trabajador no tiene esa posibilidad. Por ende, esa indemnización tiene que ayudarlo a que los próximos meses que tenga que conseguir trabajo, salga a conseguir trabajo al mundo laboral, pueda cubrir sus necesidades, la alimentación de su familia, el alquiler, muchísimas otras cuestiones que con una indemnización de este tipo, que sería una especie de sueldo reducido mensual, por una cantidad de tiempo determinada, no creo que pueda hacerlo. Entonces, eso también es grave.
sumado al hecho que no la paga el empleador, la paga el trabajador. Entonces trasladamos la culpa del empleador de querer desprenderse de un trabajador al trabajador. Ahí también es otra cuestión que es bastante grave. Entonces, hoy lo principal es que si nosotros tuviéramos esta ley vigente, un trabajador lo despiden y queda sin nada. Es la realidad. Si cobra 50.000 pesos de sueldo, terminará cobrando 30.000, un par de meses. En cambio hoy, con la ley vigente hasta el momento, tiene una indemnización que le permite salir al mundo laboral, seguir buscando trabajo, inclusive cobrar un segundo desempleo que le garantiza el Estado. O sea, estamos hablando de una indemnización y por otro lado estamos hablando de un seguro de desempleo porque el Estado también aporta y ayuda al trabajador, que obviamente siempre es el más desfavorecido en esta relación, sobre todo cuando de un día para el otro te pueden dejar sin trabajo. En eso tenemos que ser claros, no es cualquier cosa lo que se salga. Entonces, bueno, en función de ganar un par de votos más, tiro esto y si me sale, sale. Pues el día de mañana es un montón de gente que vos podés despedir, inclusive esto de, bueno, vamos a reducir costos, con esto ayudamos. La verdad que los empresarios lo único que hacen con esto es sumar más para su bolsillo y no creo que eso más que sumen lo quieran invertir en otras cosas, en generar más trabajo. Creo que no se vio nunca eso. Entonces no creo que esta sea la excepción tampoco. Es el gran mito, ¿no? El gran mito que están intentando. El gran mito, promover. sí, seguramente empezamos a hacer una estadística, no lo vamos a encontrar en ningún lado. Y si nos podemos ver los espejos de los países del norte, que ellos siempre se reflejan tanto en los países nórdicos, la realidad es que en los países nórdicos este tipo de cosas no se dan. Esto es casi de la historia. O sea, estos tipos quieren que volvamos a la Edad Media a tener esclavos, más o menos. Más o menos, o sea, bancate vos todo y bueno. Pero bueno, no es sorprendente, no es sorprendente porque también ellos están aprovechando el envío de una derecha también que se fue, esto que decía Cristina el otro día, la pandemia nos dejó también un poco esto descubierto, egoísmo, el hombre se puso más egoísta, más, ¿cómo podemos decir? Con más miedo. Su interés, exacto, agarrado al interés. Entonces, también producto de los claro, temores que se fueron despertando con todo esto. Ahí, Marce, está Juancito Cuenca, que quería también hacerte una pregunta en relación a esto. Sí, hola. Sí, ¿cómo va? Hola, Juan, ¿cómo estás? Mencionaste algo así del objetivo político de la propuesta, es captar los votos que está perdiendo Juntos por el Cambio por derecha, ¿no? Con las otras fuerzas de derecha. Sí. Yo además quería preguntarte si no tenía también que ver como con un incentivo o con una ayuda, por decirlo de alguna manera, al empleador a hacerse más fácil de por ejemplo, sindicalistas, gremialistas, que puedan molestar, como si funciona también como un incentivo al despido arbitral. Sí, yo creo que funciona incentivo a cualquier despido, porque no tenés un costo y despedir. Con este tipo de leyes, si no se establecen sistemas diferenciales para los casos particulares, como ser sindicalistas, embarazadas, o inclusive personas con distintas capacidades, esto lo que les deja es un espectro de el empleador, si quiere despedir, puede despedir más, porque no tiene un costo económico. Cuando el gobierno durante la pandemia plantea la doble indemnización, es una ayuda o es un resguardo más para justamente evitar que salga a despedir masivamente, porque obviamente el empresario siempre quiere ganar y el trabajador es un costo. Entonces, bueno, ese es el problema principal. ¿Alguna más antes de cerrar? Bueno, clarísimo, la verdad. Muchas gracias. Bueno, ya estamos casi cerrando, Marce. Muy cortito nomás como para
y ya agradecerte estos minutos, preguntarte qué lectura, cortito, qué puedes decir en caso de que no nos vaya bien en las próximas elecciones, qué probabilidades hay de que este tipo de proyectos efectivamente avancen y se materialicen en un contexto como este. Y muy altas. O sea, si nosotros no tenemos la cantidad de diputados, la cantidad de senadores para garantizar que estas leyes no pasen, porque obviamente nosotros podemos hablar que tenemos un bloque de constitucionalidad, que hay que respetar los derechos, pero una vez que esto pasó al Congreso, llegan a los tribunales y esa es otra historia, que nosotros también la sabemos, es la otra reforma en la cual hay que introducirse, la reforma del Poder Judicial. Entonces tampoco nos garantiza el Poder Judicial que realmente se van a respetar los derechos de todos los trabajadores, que somos la gran mayoría de todos. Así que el panorama sería muy malo. Bien. Después, obviamente, un montón de cosas más. Pero bueno, en principio esa pérdida de derechos va a ser bastante grave. Bien, bien, clarísimo. Bueno, Marce Leites, te agradecemos. Ella es abogada, especialista en temas administrativos y laborales. Así que bueno, clarísimo las explicaciones, los aportes sobre todo y como decimos siempre, a disposición y seguramente te vamos a estar convocando nuevamente para abordar todos estos temas. Bien, bueno, buenísimo, no hay problema, chicos. Un abrazo grande. Parece bárbaro. Vení, Juli. Bien, bueno, ya para cerrar este último minutito que nos queda de programa, la verdad que este es un tema que da para largo, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Juancito, ¿te quedaba algún dato dando vuelta por ahí? Sí, se cumplieron el pasado 18 de octubre, el lunes, 2 años del estallido social en Chile que derivó en la nueva Asamblea Constituyente que todavía sigue en funcionamiento, va a seguir en funcionamiento por lo menos hasta fin de año. Así que bueno, un estallido que dejó muchos muertos, que dejó muchos heridos, muchos detenidos, personas que siguen detenidas. Sí. Así que bueno, nuevamente un apoyo al pueblo chileno, un apoyo a los compañeros detenidos ilegalmente en esas protestas. Totalmente, sí. Como decimos siempre, van a seguir siendo un ejemplo de lucha, ¿no? Los compañeros allí y toda la resistencia, digamos, a la aplicación del modelo neoliberal, y es un granito, ¿no? Todo lo que se está construyendo allí para transformar esas estructuras tan conservadoras y fascistas que heredaron del pinochetismo. Así que bueno, buenísimo el recordatorio. Y después, ya así para cerrar, nos llega acá la invitación de los compañeros aquí de Capital. Van a estar haciendo los compañeros, sí, de Juventud, una peña solidaria con música, con bandas en vivo, con micrófono abierto, barra, comida barata a precios populares. Se van a estar recibiendo alimentos no perecederos para poder abastecer los distintos puntos solidarios en la Villa 2124, en los puntos solidarios de Villa Pueyrredón, en el barrio Carlos Mujica, bueno, en distintos lugares en donde hay gente con muchísimas necesidades y urgencias, sobre todo en este contexto de carestía por parte de los precios de los alimentos. Así que bueno, en ese contexto, una peña solidaria para pasarla bien es este sábado a las 19 horas, sábado 23 a las 19 horas en Avenida Boyacá 1508. Este es en el Centro Cultural Che Pugliese. Distintos compañeros allí invitan y convocan a esta peña solidaria que bueno, vamos a estar compartiéndola también en las redes sociales de Dicho y Hecho para el que quiera asistir y dar una mano a todos estos puntos de asistencia, ¿no? Comedores y demás en este contexto tan difícil. Así que bueno, Juancito, estamos pasadito de tiempo, te mando un abrazo enorme. Un abrazo enorme, Fede. Muy buena semana, un saludo también grande para Juli Pelliza, para Raúl Romano, y bueno, como decimos siempre, nos estaremos encontrando la próxima semana, como siempre, a partir de las 14 horas. Mi nombre es Federico Flumini, Juan Cuenca me acompañé, esto es Dicho y Hecho, el programa del Partido Comunista, Congreso Extraordinario. La izquierda en el frente de todos, aquí por la radiográfica. Nos vemos y muy buena semana.